Marcos Suca Suca, tenemos a Clara Sánchez Calero Morales y a Antumi Tuasige, que se incorporará, pues supongo que en breve. Voy presentando a ellos dos. Marcos Suca Suca es de origen camerunés, es profesor, jubilado, experto africanista, técnico en gestión de asociaciones y mediación sociocultural, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, también formado en mediación social para la inmigración y en mediación sociocultural, también en Derecho Internacional y Europeo en Derechos Humanos, Educación Intercultural. Conoce mi vida. Bueno, y ha trabajado en el Observatorio del Área de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de Madrid. Bueno, acorto ya. Bueno, sí, porque si no... Ya cortamos. Clara Sánchez Calero, que evidentemente tiene un currículum más corto, como es lógico, es técnica superior de incidencia del Servicio de Investigación y Estudios de CEA, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por si alguien no cae. Ha participado en el informe de 2003 de esta organización, el último informe. Es graduada en Relaciones Internacionales y graduada en Derecho, y es máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social. Bueno, yo creo que ya vamos a ir dando la palabra y cuando se incorpore Antumi, pues nada, lo presentaremos y adelante. Bueno, da igual el orden, o sea que quizás sea en último lugar, ¿no? Ah, bueno. Pues Marcos, bueno, muchísimas gracias a los miembros de la mesa, naturalmente, aparte de a vosotros por la asistencia. Adelante, Marcos, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo he pensado que para empezar había que establecer un marco general. En el sentido de que todo esto que pasa en África cobra sentido desde el momento en que empezó digamos, los viajes hacia otros continentes. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Pues pasó que en la Edad Media los blancos y los negros éramos iguales en derechos. Pero luego, con la esclavitud, pues se varió el esquema. Unos se convirtieron en los amos, es decir, las personas que decían que ellos eran superiores, y las otras personas, los negros, ocupaban la capa inferior. En el sentido de que cuando tú, hoy en día, hablamos de Ledjack o lo que sea, esto que cuando coges un avión y vas cómodo, y después de 8 horas sales y dices, ay, no sé dónde estoy. Pero imagínate los negros esos que viajaban en barcos atados, haciendo sus necesidades sin ningún espacio, cuando llegaban al destino, ¿qué se pensaba de ellos? Que eran animales, sencillamente. Y a partir de ahí se empezó a construir una escala mental para los occidentales, que es que los negros africanos eran inferiores, que no sabían hacer nada si no había blancos. Y efectivamente, cuando Europa se da cuenta de que el negocio de la esclavitud ya sale caro, porque los esclavos les salía más caro que liberarlos, entonces dijeron, hombre, nos vamos a África y además van a trabajar gratis para nosotros. La Conferencia de Berlín, 1885,
se repartieron en África. Y a partir de ahí, hombre, somos los dueños de un terreno de nadie, porque la filosofía era, yo llego a un sitio y he descubierto el sitio. Hemos descubierto América, pero los aborígenes, los indígenas estaban ahí, pero no existen. Entonces se fueron a África porque era más barato, pero para convencer a la población occidental era sencillo decirles que es que se iba a evangelizar, se iba a educar, se iba a ayudar. Y aún hoy existe, cuando te dicen, es que le vamos a enseñar a pescar. Por Dios, pero si llevamos mucho tiempo pescando, cualquier habitante cerca de la mar vive de la pesca, que sea negro, blanco, cobrizo o mestizo. Pero dicen, no, nosotros vamos a... Cuando en realidad el tema es que en ese momento se dieron cuenta de que el esclavo era muy caro y dijeron, vamos a África y van a trabajar para nosotros. Pero es que fundamentalmente es que queremos materias primas baratas. Y a partir de ahí empieza la colonización, que yo llamo siempre que es una guerra, porque mataron a africanos muchísimos. Pero fundamentalmente era un problema de materias primas. Una prueba, el algodón no engaña. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pierde la guerra, fíjate que se repartió en África en Berlín. Pero cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que le pasa? Que pierde todas las colonias. O sea que la cosa no era tan light, tan nosotros somos buenos, queremos ayudar a los africanos. No. La cosa era que yo quiero territorio para explotar lo que yo pueda. Y a partir de ahí, pues montan un sistema colonial que hoy, cuando dicen qué pasa en África, por lo menos ahora mismo en el Sahel, pues está clarísimo que ya llega un momento que el amo no se da cuenta de que los tiempos se van cambiando y que el siervo dice, oye, esto ya no puede seguir así. Además, es curioso cuando nos hablan de los golpes de Estado. ¿Sí? Si uno mira un poco la historia de África, ha habido golpes de Estado siempre, pero siempre del lado del amo. O sea, cuando al amo, la persona que había colocado, no le interesaba, ¿qué hacía? Montaba un golpe de Estado y ponía al que quería. Pero ahora dice, hombre, es que un golpe de Estado es un golpe contra la democracia, y no sé qué, no sé cuánto. Todo es mentira, pura mentira. Ahora mismo en Israel, ¿qué es lo que pasa? Y en África ya hay movimiento de la gente joven, porque las redes sociales nos permiten, tienen sus defectos, pero también tienen sus virtudes. Que ahora mismo con las redes sociales lo que pasa es que lo que no sabíamos ahora se va descubriendo que en definitiva el problema de África es fundamentalmente porque Occidente sigue empecinada en aprovechar las materias primas. Pero cuando yo pregunto, ¿y cómo ocurrió esto? Esto ocurrió pues sencillamente porque el que entra en tu casa no te pide permiso.
¿Y qué es lo que hace? Pues si tú te resistes, te violenta. Y es lo que ha pasado en África. Es decir, cuando los occidentales entran en África, tienen un objetivo clarísimo: las materias primas. Pero para hacerlo, ¿qué es lo que hacen? Fijaros que ahora mismo el ejemplo de Francia. Francia, en los años 54-56, tenía colonias en Indochina, en Argelia y luego en el África subsahariana. Pero ¿qué es lo que le pasa? Pierde Indochina. Está perdiendo Argelia. Entonces dice, como no me pongo las pilas, me quedo sin nada. Entonces establecen en África subsahariana, no subsahariana, que también es otro tema que podemos hablar, porque sub y sur son cosas diferentes. África, América del Sur, y no sé por qué cuando es África es sub. Bueno, eso hablaremos de eso luego. Entonces, los franceses se dicen, oye, aquí lo que tenemos que hacer, si vamos a perder Indochina y perdemos Argelia, lo que tenemos que hacer es reforzar nuestro dominio en África. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a hacer lo que sea, asesinando, matando, para dominar con el terror. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces nos preguntamos? Oye, pero es que hay muchos presidentes africanos que es que no se entiende. Una población hambrienta que tienen, una población pobre, pero ellos ven el lujo. El otro día leí un artículo que decía: los dictadores africanos tienen su refugio en París. Qué contradicción, ¿verdad? Un país democrático, pero que sabe que la gente, su gente que ha colocado en África, lo único que hace es robar, depredar. Y ese dinero llega aquí, está ahí, y lo saben. Pero dicen, no, es que como somos un país democrático, nosotros queremos que haya democracia en estos países. Pero ¿qué democracia? ¿Cómo va a haber democracia en estos países si la premisa es que yo coloco a un señor para que me sirva, pero no sirva a su pueblo? Entonces nos encontramos con casos como en Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema, son 44 años de gobierno, pero la palabra mágica es, hombre, es que es elegido democráticamente. Vas a Gabón. Gabón, el señor Bongo estuvo 40 años, pero cuando se murió, Francia colocó a su hijo. En Togo, más de lo mismo. Entonces, porque Occidente lo que le interesa es tener a sus lacayos gobernando, independientemente de lo que hagan con los negros luego. Que tengan dinero, que tengan mucho dinero, está en Occidente. Pero es que muchas veces lo miro y digo, pero que no puede ser. ¿Cómo no se enteran? Se enteran, pero que no les interesa. O sea, un presidente de gobierno que llega a Francia o a Estados Unidos y pide un préstamo, Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pide un préstamo para su país, pero a la salida ese dinero lo coloca en un banco occidental a su nombre. Y ellos lo saben. Entonces, cuando me plantean esa cuestión de que es cooperación para el desarrollo,
nosotros queremos la democracia. Hola, ¿qué tal? Perdón. Sí. Hola. Nosotros queremos cooperación para el desarrollo. Queremos ayudar. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos con la cooperación al desarrollo? De los años 60. ¿Eso ha cambiado algo? Me parece que no. Me parece que no. Ahora mismo el tema del Sahel. Francia se va al Sahel y lleva 13 años. ¿Qué ha solucionado? Nada. Entonces, ¿para qué está? Hombre, porque siempre ocupan territorio para explotar las riquezas que hay. O sea, hay zonas, había zonas, ahora ya no. Por eso se cabrea mucho. Había zonas en Malí, en Burkina Faso, donde el gobierno del país no podía acceder. Ahora mismo en Camerún, no se habla de Camerún ahora mismo, pero que hay zonas en Camerún por el tema de Boko Haram que no pueden entrar las autoridades camerunesas en ese territorio porque es de Francia, en territorio camerunés. ¿Pero por qué? Porque lo que se interesa es el oro, el magnesio, el manganeso y todas esas cosas. Entonces, cuando hablamos de estos temas, ¿qué pasa en África? Pues la cuestión es bastante sencilla. Con las redes sociales, y hay muchísimos jóvenes que, aparte de que muchos vienen aquí a ahogarse en el Mediterráneo, hay otros que están apretando a sus gobiernos de que esto no puede seguir así. Y mucha gente lo está comprendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando hablamos de golpe de Estado? Los golpes de Estado es que ahora mismo en África los militares son los únicos que tienen una infraestructura suficientemente potente para cambiar la situación. Evidentemente, es una apuesta arriesgada, porque aquí, en Occidente, cuando se habla del golpe de Estado, ya tenemos los fachas, los no sé qué, pero ahí no es el tema. Por ejemplo, ahora mismo, Malí, Níger, Burkina Faso, cuando ha habido golpe de Estado, la población está con ellos. Está con ellos, ¿sabes? Porque están a salir a la calle. Yo he vivido en Camerún una tentativa de golpe de Estado en el 84, en Camerún. Nadie salía a la calle, porque era una cosa como que es entre ellos. Pero ahora hay un plus, que la gente ya está harta y apoya. No se sabe lo que va a pasar. Va a ser un proceso que no se sabe. Porque Francia está perdiendo muchísimo dinero con esto. Y sus asociados, tú coges a Ouattara, en Costa del Marfil, que dice que hay que ir a la guerra porque Níger tiene que cambiar de gobierno. Pero si es un gobierno, como toda la vida en África ha habido golpe de Estado, toda la vida. ¿Y por qué ahora unos son malos y otros son buenos? Entonces, claro, un señor como Ouattara, ¿qué le va a decir a Francia? Si es su pupilo. Porque, si nos acordamos, en Costa de Marfil hubo una guerra, que no decía su nombre, pero es que había un presidente, Laurent Gbagbo, y Francia no le quería porque quería cambiar la moneda. Porque el franco cefa, ese franco colonial que tenemos ahora, Francia no está dispuesta a que se cambie porque gana muchísimo dinero con eso. Entonces, un señor como Gbagbo dice, hombre, yo voy a cambiar esta moneda. No le gusta a Francia. Entonces, le montan, con perdón, un paripé. O sea, le montan una guerra. Cuando Gbagbo se refugia en la presidencia, son los comandos franceses
los que le sacan de ahí y ponen a Ouattara, el actual presidente, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, que nosotros llamamos Fondo de Miseria Internacional, le ponen ahí. Y a Gbagbo le llevan a la Corte Internacional de Justicia, que solamente juzga a los africanos. Esto es sorprendente. Entonces, claro, pero 2 años después, a Gbagbo le exoneran, que no es culpable de nada, pero entre tanto ha perdido el gobierno. O sea, ya no es presidente. Entonces, es alguien que ha colocado en Francia. Entonces, cuando preguntamos qué es lo que pasa en África, lo que pasa en África actualmente es que eso que dicen en francés, ras le bol, ya estamos hasta el moño. No, yo no, pero que los jóvenes, que ahora con las redes sociales y todo eso, ya tienen información de lo que pasa. Que cómo puede ser que tenemos una moneda que se fabrica en Francia y que nuestros países, los 14 países que tienen esa moneda, tienen que depositar un 50% de su dinero en Francia, y para gastarlo tienen que pedir permiso a Francia, y que si tú tienes oro para explotarlo, el comprador prioritario es Francia. ¿Sabes? Son cosas que dices, pero ¿esto qué es? No, pero te hablan de democracia. Y te hablan de que los presidentes son elegidos democráticamente. Pero claro, tú vas a Guinea Ecuatorial, lleva 44 años. Vas a Camerún, lleva 42. Vas a Gabón, lleva 40, y cuando se muere, ponen a su hijo. Vas a Togo, más de lo mismo. Entonces dices, ¿pero esto qué es? Pero claro, como la premisa es que estos negros no saben nada, son muy ignorantes, tenemos que enseñarles a hacer todo. Y yo muchas veces me sorprende que hay ONGs que te dicen, es que tenemos que enseñarles a pescar. Pero bueno, pero ¿de qué vais? Pero es que es el mensaje que nos obnubila. Entonces estamos convencidos de que, claro, también es cierto que estos negros pues no tienen capacidades para... ¡Qué mentira! Porque nos han metido eso desde pequeños. ¿Os acordáis del Domus, no? Sí. Pongan negrito. Claro, eso, como que no quiere la cosa, se lo queda en la cabeza. Entonces tú ves a un negro, ¿qué piensas? Pobrecito. Bueno, me están diciendo que ya seguiremos. Gracias. Antumi Tuasigé, como había presentado anteriormente a Marcos y a Clara, pues quedaba por presentar a Antumi, que es quien va a hablar a continuación. Experto en historia y política de África, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, CEDRE, si algún dato está obsoleto, pues dice. Nacido en Bogotá, pero lleva en nuestro país desde que tenía 2 años, o sea que obtuvo en la Universidad de las Islas Baleares su licenciatura en Historia y en la Autónoma de Madrid su doctorado en Historia, Cultura y Pensamiento. Entre varios cargos que tiene está el de director del Centro de Estudios Panafricanos, presidente del Centro Panafricano, director de la Revista de Migraciones de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Baleares, representante de la 6ª región de la Unión Africana en España y delegado de la Liga Panafricana Umoja. Lo dejo aquí ya. Bueno, pues adelante. Es verdad que lo he dicho al principio del tiempo, pero bueno, 15-20 minutos para que luego en coloquio tengamos tiempo también de intervenciones por esa parte. Vale, pues muchas gracias. Siento el retraso. Me ha sido muy difícil venir. Vivo en un pueblo en Toledo y me cuesta llegar. No sé de qué hemos hablado hasta ahora, ¿no?
Espero que lo que yo vaya a decir pues sea diferente, ¿no? O aporte más información. Bueno, sabemos la situación de África, la historia de África reciente, la colonización, todo esto lo sabemos, ¿no? Sabemos que los países europeos invadieron África y la colonizaron, la invadieron. La colonización pues, ha sido un proceso muy profundo a muchos niveles, no solamente en el nivel económico, sino en cultural sobre todo. Es lo que ha explicado el hermano ahora recientemente sobre la colonización psicológica, tan importante, ¿no? Hace unos años un profesor de historia me decía, bueno, España también fue invadida por Francia, pero no nos quejamos tanto. Digo, bueno, aquí todavía estáis hablando español, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues no, pues en los países africanos las lenguas oficiales son lenguas extranjeras, son lenguas que no están conectadas con las poblaciones locales. La moneda es una moneda que ya se ha explicado aquí, es una moneda neocolonial que fue diseñada copiando el Reichstag, el Reichsmark, es decir, el marco alemán durante la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania impuso unas condiciones a la Francia ocupada que Francia copió para utilizar en sus territorios africanos, que es un cambio de moneda fija y luego una serie de obligaciones por parte de quienes reciben la moneda, que se ha explicado aquí, que es que todos esos países, que son 17 países de la francofonía, tienen que dar la mitad de sus reservas anuales al Tesoro francés para, en teoría, garantizar la estabilidad de esa moneda. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que eso le supone a Francia el 17% de su Producto Interior Bruto, que no es poca cosa, 17% de todo el Producto Interior Bruto de Francia, por no hablar de todo, luego los otros beneficios en base a las materias primas, etc. Francia es un país deficitario completamente en materias primas, en productos agrícolas está bien, pero por lo demás está muy mal, ¿no? Es decir, le falta de todo y prácticamente casi todo lo que tiene pues le viene del continente africano. Bueno, sabemos el proceso de las descolonizaciones ocurre en los años 60, pero son descolonizaciones formales, ¿de acuerdo? Entonces se retiran las potencias coloniales, pero establecen una serie de condiciones, particularmente duras fueron las condiciones de Francia. Francia es un país que en Europa tiene muy buena prensa, porque bueno, el país de la liberté, égalité, fraternité y la Revolución Francesa y todo esto, pero en África no ha hecho más que manipular la situación, generar golpes de Estado, incluso ordenar asesinatos, magnicidios desde la metrópoli. Francia ha tenido, en los años 70 tuvo un contingente de agentes secretos superior al de la CIA. O sea, había más agentes secretos franceses en el mundo que norteamericanos, esto hay que saberlo, y luego pues toda la propaganda de Francia Internacional, todas las agencias de noticias francesas, todo eso configuran lo que se llama la France Afrique, que es un canal de influencia sobre el continente africano que dificulta mucho que las naciones africanas progresen por sí mismas, es decir, están dependientes del continente, de Francia en el sentido sobre todo económico y cultural, ¿no? Toda esta cuestión cultural es muy importante porque psicológicamente las élites de esos países se sienten más vinculadas a Francia que a sus poblaciones y su aspiración es vivir en París y parecerse a los parisinos más que, ya no digo ni siquiera a los franceses de campo, sino a los parisinos y pues se alejan de sus poblaciones y entonces se convierten como unos colonos pero no blancos, es decir, ya no blancos pero siguen siendo como unos colonos. Entonces esas élites han estado ahí en el poder. Cuando ha habido revoluciones populares, por ejemplo el caso de Thomas Sankara en Burkina Faso, pues ¿qué se ha hecho? Se ha hecho golpes de Estado. Indirectamente pues se ha favorecido a otros militares para que generen golpes de Estado y hagan caer a los líderes correspondientes. La situación que tenemos actualmente, ya viniendo un poco más al presente, en la que Francia está tan contestada en la región, esta región que llamamos Sahel, que va desde Senegal hasta Sudán, toda esta región, ¿de acuerdo? Lo que se llama Sahel, que es una región que está como entre el desierto y ya la zona de bosque que se acerca a la costa, ¿no? Pues toda esta región históricamente ha sido una región de grandes imperios africanos, de grandes reinos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ha sido la región en la que Francia se ha hecho más prevalente, ¿por qué? Por las materias primas. Es decir, hay una serie de materias primas ahí muy importantes, particularmente estratégico es el uranio, aparte del petróleo, el gas, etcétera, pero sobre todo particularmente estratégico es el uranio. Y pues esta región ha sido de mucho interés para Francia. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Bueno, pues hemos visto, todas y todos hemos visto la caída de Gaddafi. ¿Por qué se produce la caída de Gaddafi? Hay una acusación falsa obviamente que Gaddafi no era un santo, yo no voy aquí a defender dictaduras ni nada, pero las acusaciones que se hicieron sobre él eran falsas, de que estaba atacando a su propia población, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Gaddafi tenía una serie de planes para todo el continente africano.
Hay que saber que Gaddafi fue el impulsor de la Unión Africana, que es como una especie de Unión Europea, para que me entiendan, para el continente africano, que es la sucesora de la Organización para la Unidad Africana, que fue el organismo multinacional que se creó, en teoría, para la unidad de los países de África y tener objetivos comunes políticos y diplomáticos. Entonces, en los años 90, finales, Gaddafi crea la Unión Africana, apoya la creación de la Unión Africana con muchos fondos, etc. Pero los planes de Gaddafi iban mucho más allá. Él quería crear un Estado unitario africano y, sobre todo, una moneda, que era el dirham africano, una moneda africana con respaldo en oro. No sé si sabrán, pero en los años 70 se abandonó el patrón oro, sobre todo por parte de Estados Unidos, que se acogió al petrodólar, lo que se llama el petrodólar, es el patrón petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estableció unos acuerdos con Arabia Saudita y otros países para la defensa de esos países, o sea, apoyos militares, a cambio de que el petróleo solo se pudiera vender en dólares. Es decir, hoy por hoy es ilegal vender petróleo en una moneda que no sea el dólar. Y cuando alguien hace esto, como Saddam Hussein hizo en su momento, se le invade el país, etc. Entonces, hay que saber que está prohibido vender petróleo en una moneda que no sea dólar. ¿Para qué? Para mantener el valor del dólar alto, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo este movimiento? Este movimiento se hizo en los años 70 porque se vio que había las independencias de África y además estaba el bloque soviético, y tanto lo que es la antigua Unión Soviética como lo que son los países africanos son los mayores productores de oro del mundo. Juntos superan 4 o 5 veces la producción del resto de todo el planeta Tierra. Entonces, claro, esto les iba a dar una ventaja impresionante. Entonces Estados Unidos hizo este movimiento de abandonar el patrón oro, establecer el sistema de bancos centrales y empujar a todos los países a estar bajo el paraguas del dólar, ¿no? Entonces, bueno, este movimiento que quería hacer Gaddafi, que era crear una moneda africana basada en el oro, que es perfectamente factible, porque ya digo que el continente africano es un gran productor de oro, pues aterrorizó a las potencias europeas, particularmente Francia y Estados Unidos secundariamente, pero hay que saber que fue Francia la que lideró la invasión de Libia en ese momento. Bueno, pues invaden Libia, montan ahí una historia, como lo hicieron también a Laurent Gbagbo en Costa de Marfil. Crearon una serie de escenarios falsos en los que se suponía que había genocidios, con actores, gente que se tiraba en las calles con tintura roja y hacían ver como que habían sido asesinados. Se grabó todo eso, se difundió por los medios de comunicación, y que supuestamente Gaddafi estaba cometiendo un genocidio contra su población. Entonces le invaden. Hay un tema bastante curioso, bastante interesante, y es que Gaddafi pretendía asegurar su posición mediante el apoyo económico a los candidatos a las elecciones en Europa. Él apoyó a Berlusconi en sus elecciones, le dio los fondos para sus elecciones, que a Berlusconi no le faltaban fondos, pero le dio fondos, y le dio fondos a Sarkozy. Fue el que apoyó la campaña de Sarkozy. Sarkozy era alcalde de una ciudad, de un pueblo, antes de llegar a ser presidente de Francia. En ese pueblo casó al que fue el matrimonio entre Ouattara y su esposa. Él fue el que les casó. Entonces ya les conocía, era amigo de ellos. Bueno, pues Sarkozy llegó al poder gracias a los fondos de Gaddafi. Cuando se habló de invadir Libia, el hijo de Gaddafi avisó de que iba a revelar la información que tenían sobre el pago de la campaña electoral de Sarkozy, y eso no hizo más que acelerar las cosas. Pensando que iba a frenar el ataque militar, no, aceleró las cosas. Bueno, Gaddafi cayó, fue asesinado, ya se ha visto, eso lo hemos visto todas y todos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que una serie de personas que apoyaban a Gaddafi tuvieron que salir corriendo, salieron de la región armados, muchas de esas personas con armamento bastante sofisticado, porque eran las milicias de Gaddafi, y todas esas personas se expandieron por esta zona del Sahel. ¿De acuerdo? Y entonces empezaron a constituir una amenaza para esos países, pero fue a consecuencia de este movimiento que hizo Francia, que hasta el día de hoy, pues Libia, sabemos que está en guerra civil y no levanta cabeza, ¿no? Uno de los países más avanzados de África en su momento, que había seguridad social plena, vivienda para todo el mundo y todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, esto no entraremos en ello. Entonces, aquí viene lo realmente problemático de la política francesa, de la inteligencia francesa, porque además estoy hablando de información desclasificada, información por parte de agentes secretos franceses, que ya han hablado de lo que se hizo en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 incluso, pero todavía no se ha hablado de lo que se ha hecho hace 10 años, pero hay sospechas sobre ello.
Lo que parece que ha ocurrido es que Francia ha fomentado que esos grupos crecieran. ¿Para qué? Para tener una excusa para una implantación territorial en la zona, tener más presencia militar en la zona y controlar todavía más las materias primas que se están explotando. Hay que decir que las inversiones de uranio y todo esto no se conocen los precios porque son alto secreto, pero por ejemplo, solamente el gasoducto, que es un gasoducto que está planificado, que todavía no se ha construido, que va de Nigeria, pasa por Níger, y que es el país que últimamente está en boga, que estamos hablando de él más, ¿no? Luego pasa por Argelia y se supone pues, que sería para suplir las necesidades de Europa Occidental en relación a toda la problemática que hay ahora mismo con la invasión de Ucrania y el posible corte de gas que se puede fomentar desde Rusia, pues entonces se ha creado este plan de gasoducto. Pues ese gasoducto, la inversión que ya hay puesta sobre la mesa, es decir, que ya se ha invertido, son 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros solo para ese gasoducto, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay unos intereses muy fuertes. Hay que saber que hay una organización que es la ECOWAS, que es una especie de comunidad de estados del oeste de África, que tiene una serie de acuerdos neocoloniales con las antiguas potencias y tiene una serie de obligaciones, ¿no? Entre ellas está pues, que si hay un golpe de estado en uno de sus países, pues tienen que intervenir militarmente. Entonces, lo que ha ocurrido es que, empezando por Malí, Burkina Faso y ahora Níger, bueno, por Guinea-Conakry, Guinea-Conakry, Malí, Burkina Faso y ahora Níger, estos países se han levantado contra los gobiernos impuestos por las metrópolis. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha impuesto gobiernos Francia en África? Lo ha hecho por un sistema llamado democratura. ¿Es democracia? Pues sí, formalmente parece una democracia, pero ¿qué pasa? Una democracia en un país económicamente empobrecido es muy manipulable. Es muy fácil de manipular, es muy fácil comprar unas elecciones, es muy fácil tener un candidato fuerte al que apoyas con propaganda, con asesores, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la democracia se le tiene que poner unas comillas enormes porque en realidad lo que es un sistema de manipulación, ¿de acuerdo? Entonces, esos candidatos supuestamente democráticos que estaban en estos países, en realidad su único objetivo era mantener bajos los precios de las materias primas y servir a los intereses de la metrópolis. No solamente esto, sino que, como se ha dicho aquí, Francia, cuando se retiró en los años 60 de estos países, estableció una serie de acuerdos con ellos en los que estaban obligados, tenían una serie de obligaciones, entre ellas la obligación de solo contratar servicios con Francia. Cualquier materia prima que se explote primero tiene que tener preferencia a Francia, preferencia de compra, con lo cual Francia podía establecer cualquier precio a esas materias primas. Bueno, ¿qué ocurre? El nuevo factor, ya se ha dicho ahora, son las redes sociales. El nuevo factor es Internet. Antes, los gobiernos franceses han estado haciendo todo este tipo de movimientos, han estado manipulando la opinión pública, han estado demonizando a los líderes africanos que se les rebelaban. Los líderes africanos que se les rebelaban, pues se les hacía una campaña propagandística contra ellos. Y matando. Y claro, y era más fácil matarlos, era más fácil eliminarlos. Silvanus Olympio en Togo, por ejemplo. Silvanus Olympio fue un presidente que dijo que iba a sacar a su país del Franco-Cefá, y ¿qué hicieron? Lo mataron el día antes de firmar. El día antes de firmar lo asesinaron. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en Guinea-Conakry? En Guinea-Conakry se estableció una moneda propia y los franceses activaron una operación que llamaron Operación Persil. Esto ha sido revelado por los propios servicios secretos franceses, que llevaron camiones con millones y millones de billetes de esa moneda falsos para provocar la depreciación de la moneda. Es decir, todo este tipo de operaciones han estado a la orden del día en los movimientos de Francia en la zona. Bueno, ahora hay el nuevo factor de las redes sociales, el panafricanismo revitalizado. El panafricanismo es una idea muy antigua, es una idea que se origina con la libertad en Haití, la liberación en Haití. Nos habrán contado que una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, si no la que más, es la Revolución Francesa. No pongo en duda que ha sido muy importante porque ha cambiado sobre todo esta idea de que dependiendo de la clase social de la que fueras, merecías un tipo de justicia u otra, ¿no? Merecías unos derechos u otros. Pero hay que decir que la revolución más relevante de la historia de la humanidad es sin duda la revolución haitiana. ¿Por qué? Porque Haití fue la primera nación del mundo que acabó con la esclavización. Las mismas personas esclavizadas acabaron con la esclavización y no la volvieron a reinstaurar, porque históricamente ha habido otras revoluciones antiesclavistas, pero se ha vuelto a reinstaurar la esclavización. Y se enfrentaron a España,
Eso estoy hablando entre 1793 y 1804. Esa fue la revolución haitiana. Entonces, se enfrentaron a España, porque estaba en la otra parte, la parte dominicana de la isla, se enfrentaron a Francia y se enfrentaron a Gran Bretaña y vencieron a las tres potencias. ¿De acuerdo? Descalzos y con machetes vencieron a todas estas potencias, ¿no? Entonces, establecieron la primera república negra libre en las Américas, y fue la primera nación en el globo en la que los esclavizados abolieron la esclavización, y ese fue el inicio del fin de la esclavización, porque luego nos han contado una narrativa en la que los buenos cristianos se dieron cuenta de que la esclavización estaba muy mal, y los abolicionistas decidieron empezar a cantar canciones con los esclavizados y a decir que eres mi hermano y todo eso y tal. No, lo que ocurrió fue que los haitianos, para poderse liberar de la esclavización, tuvieron que matar a toda la población blanca. Y digo tuvieron que, porque en varias ocasiones perdonaron a la población blanca, y la población blanca se fue a buscar apoyos fuera de la isla para reinstaurar la esclavización. Entonces, al final de Salín, llegó a la solución final, que fue eliminar a toda la población blanca de la isla, menos un médico que dijo que le necesitarían porque era médico. Ya está, mataron a todos los demás. Entonces, ese gran terror que tuvo la población blanca esclavista del resto del mundo fue lo que ayudó a que se acabase la esclavización en el mundo. Ese gran terror, es decir, no se trataba de, hermano, pobrecito, no, se trataba de que esta persona que está aquí, que lo estoy golpeando a diario, puede matarme cualquier día de estos, ¿no? Como han hecho en Haití. Como se entere de lo que han hecho los haitianos, lo mismo lo hacen aquí. Y eso aceleró mucho la caída de la esclavización. Bueno, pues esta es la revolución más importante de la historia de la humanidad, y es la que da origen al panafricanismo. El panafricanismo no es ni más ni menos que la idea de que los pueblos africanos y de origen africano tienen derecho a ser libres y tienen que solidarizarse unos con otros, unirse, para enfrentar el esclavismo, el colonialismo y todos los ismos que les oprimen, ¿no? Ese panafricanismo es muy antiguo, ya digo, 1804, ¿no? Luego se desarrolla en Estados Unidos, hay una serie de ideas y tal, y el panafricanismo hay que saber que fue la principal fuerza ideológica detrás de las independencias africanas de los años 60. Entonces, cuando se habla de las independencias africanas de los años 60, podemos hablar de la conferencia de Bandung, de los países no alineados, de las independencias de Asia, vale, todo eso está muy bien, yo no lo niego, ¿eh? También podemos hablar de la participación de centenares de miles, bueno, millones de soldados africanos en la Segunda Guerra Mundial. En la primera también. Y en la primera, efectivamente, en la primera también hubo mucha participación, pero en la segunda más. ¿Y qué ocurrió? Que muchos soldados africanos se dieron cuenta de que los blancos se morían si los disparabas. Sí. Claro, porque el colono había llegado ahí con estas ínfulas de ser una especie de semidios, intocable, inmortal y todo esto, y entonces muchos fueron ahí y dijeron, oye, mira, que los blancos se pelean y si los disparas se mueren. Entonces mucha gente que volvió de esa guerra dijo, oye, pues aquí no podemos seguir siendo los últimos. Entonces pusieron sus exigencias encima de la mesa. Fue un proceso complejo, ya hay una película interesante que se ha estrenado hace poco sobre los tirailleurs senegaleses y sus reivindicaciones como excombatientes. Bueno, pero eso es otro asunto. El caso es que hay varios factores para las independencias, pero el principal es el panafricanismo, sin duda alguna. ¿Y qué es ese factor? Una serie de estudiosos y activistas de ascendencia africana que vivían en el Caribe, que vivían en Estados Unidos y en algunos casos en Europa y en algunos casos también en el continente africano, empezaron a reunirse en una serie de conferencias para exigir derechos para los pueblos colonizados y oprimidos. A ver, hay que darse cuenta de que esto se empezó a hacer en el año 1900 y era absolutamente revolucionario pensar que los pueblos no blancos tenían derecho al autogobierno y tenían derechos propiamente, ¿no? Era como era algo totalmente impensable. Entonces esa chispa del panafricanismo fue creciendo hasta la conferencia de Manchester, 1945. Fue una conferencia en la que participaron varios líderes que después serían presidentes, como Jomo Kenyatta en Kenia y Kwame Nkrumah en Ghana, que Ghana está considerado como el primer país de África, llamada África Negra, porque este concepto es un poquito, se puede coger con pinzas, ¿no? Pero bueno, el primer país de África Negra en independizarse, ¿no? De Gran Bretaña en este caso, ¿no? Entonces, ese fue el impulso. Fue una serie de conferencias democráticas en la que líderes y lideresas, y mujeres también, participaron y empezaron a desmontar el sistema de ideas colonial que situaba a las personas blancas en la cúspide como seres superiores
hasta hoy en día hay dichos que dicen, después de Dios está el hombre blanco. Todavía he escuchado estos dichos, que son cosas coloniales que siguen existiendo hoy en día, ¿no? Porque claro, llegaron los europeos con la tecnología y todo esto y deslumbraron bastante, pero claro, detrás había pues... Y las armas. Y las armas, sobre todo las armas. Hablando de armas, nos podemos preguntar cómo es posible que pequeñas naciones, porque no sé si tendrán presente el tamaño de África, pero son 30 millones de kilómetros cuadrados. Es 60 veces el tamaño de España, que tiene medio millón y pico de kilómetros cuadrados. O sea, 60 veces el tamaño de España. 3 veces el tamaño de Europa, incluida Rusia. Eso es África. Actualmente cerca de 1.500 millones de habitantes. Quiero decir que el doble de toda Europa, incluida Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que pequeñas naciones, comparativamente con lo que era el continente africano, pudieran conquistar el continente africano tan rápidamente y tan fácilmente? A diferencia de lo que ocurrió en las Américas, que también ayudó mucho el tema de las enfermedades que traían los europeos, etcétera, y la tecnología militar que traían, que evidentemente pues estaban más preparados para matar en masa. En África, hasta 1884, 84-85, que no se produce la conferencia de Berlín, no hay un factor decisivo por el cual los europeos pudieron invadir el continente africano. Es decir, la mayoría de pueblos africanos del norte, del este y del oeste de África conocían las armas de fuego, tenían ejércitos regulares bastante organizados, eran reinos bueno, con bastantes soldados, etcétera, ¿no? Y luego las enfermedades pues, europeas no les afectaban, más bien al contrario. ¿Qué ocurrió? En 1884 se inventa la ametralladora. Hay una película que no es muy buena la película, pero que narra un hecho histórico que está muy bien narrado, que es esta película en la que sale Tom Cruise que va a Japón. No sé si recordarán el título. Es una en la que va Tom Cruise a Japón y es como un asesor militar porque hay una revuelta de los samuráis. El último samurái, correcto, muchas gracias. Entonces, el último samurái está narrando un hecho del siglo XIX real, que fue que hubo un crecimiento exponencial de la tecnología militar europea en ese momento y hubo pueblos que se adaptaron a eso y hubo pueblos que no tuvieron la ocasión de adaptarse. En África solamente Etiopía se adaptó y por eso Etiopía es la única nación jamás colonizada de África, Etiopía. Pero, y ahí narran cómo Japón pues, se adaptó a esas tecnologías militares y abandonó todas las ideas de los samuráis y todo eso, ¿no? Pues en el continente africano mantuvieron todavía esos sistemas y por eso, llegada la ametralladora, pues había que colocar una ametralladora encima de una casa y podías matar 20.000 personas en una tarde, ¿no? Entonces por eso se pudo conquistar el continente africano con una serie de genocidios que no han sido narrados, solamente ahora se está viendo la punta del iceberg de esos genocidios y eso fue lo que posibilitó la invasión y la conquista del continente africano. Entonces las armas son súper fundamentales, ¿no? Bueno, pues cuando los pueblos africanos se dieron cuenta de esto, empezaron a luchar contra ello, pero hay que saber que sin la revolución psicológica y política del panafricanismo hubiera sido muchísimo más difícil. Es decir, cuando tú oprimes a una gran masa de población necesitas colaboradores y necesitas que gran parte de esa masa crea que eres superior. Entonces, en base a esas creencias es que se pudo mantener durante tanto tiempo la invasión colonial del continente africano. Bueno, pues ahora se está cayendo esto, en las redes sociales están permitiendo que la juventud, que las nuevas generaciones vuelvan a leer a los autores panafricanistas, vuelvan a ver los vídeos de las independencias, vuelvan a saber quién era Kwame Nkrumah, vuelvan a inspirarse en todos estos líderes, y luego siempre hay contrainformación. Ahora mismo, por ejemplo, hay vídeos circulando en internet en el que se ve tropas francesas entrenando a yihadistas, siempre entre comillas estos términos que son muy eurocéntricos, ¿no? Pero entrenando a terroristas radicales. Entonces se ve a las tropas francesas haciéndolo. Entonces ya no se puede andar negando este tipo de cosas, ¿no? No se puede tapar el dedo con el sol con el dedo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, gracias a las redes sociales están levantándose todas estas revoluciones. 2 minutos para decir, son golpes de estado militares, son golpes de estado sobre la mesa. No somos ingenuos tampoco, es decir, sabemos que eso tiene su peligro, que duda cabe, y estamos esperando que haya unos gobiernos de transición. Pero claro, sabemos que las democracias en la región son muy débiles, son muy manipulables. Es decir, es muy fácil, con muy poco dinero, hacer según unas elecciones en un país empobrecido, que no pobre, porque no hay ningún país pobre en la zona, son países empobrecidos conscientemente por Europa. Y nada, estamos en este momento en el que se ha pedido la intervención de la ECOWAS
para llevar al redil a Níger, porque Níger se ha revelado, ha habido un golpe de estado en Níger, porque no quieren unos precios por sus materias primas, particularmente el uranio, justos, y se está pidiendo una intervención militar. ¿Por qué ha fallado? Ha fallado, uno, porque sería una catástrofe humanitaria espantosa que afectaría a Europa con las migraciones. Porque claro, aquí hay mucho decir que, bueno, las migraciones porque los países africanos van mal. No, las migraciones porque hay una manipulación sobre determinados países, se provocan guerras y luego pues aquí llegan los efectos. Claro, no se puede ser inmune, estamos en el mismo planeta Tierra, ¿no? Y el otro motivo por el cual ha fallado esto es porque las propias poblaciones de los países que tendrían que apoyar las intervenciones no quieren. ¿Por qué? Porque ya hay este sentimiento panafricanista que viene, sobre todo a través de las redes sociales, de decir, somos africanas y africanos, somos hermanas y hermanos, tenemos problemas similares y ¿por qué tenemos que hacernos la guerra a beneficio de los europeos como hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que quería poder decirles así rápidamente, ojalá que haya tiempo para intervención. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos a participar. Bueno, en la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, donde yo trabajo, y ahora pues al hilo de cómo ha cerrado la intervención Antumi, pues voy a retomar y me gustaría dedicar mi intervención a hablar sobre migraciones y asilo, ¿no? Entonces, un poco para comenzar, porque esto tiene relevancia en esta mesa, yo creo que hoy todas hemos visto como el doble rasero de las personas ucranianas son refugiadas y en cambio todas las personas que llegan por el mar Mediterráneo son inmigrantes ilegales, ¿no? Solo porque son negras. Entonces, también quiero comenzar por hablar un poco de algunos datos para desmontar un poco los bulos también que vemos en las redes sociales. Entonces, en primer lugar, pues cuando hablamos de desplazamiento forzado, es cierto que en las últimas décadas ha aumentado y hay casi 110 millones de personas refugiadas, bueno, desplazadas forzosamente en el mundo. Y es cierto que desde hace una década en el continente africano esta tendencia de desplazamiento forzado ha aumentado y son ya pues 40,4 millones las personas desplazadas forzosamente que había en 2022. Hay que decir que de estas 40 millones de personas desplazadas forzosamente que provienen de África, el 77% son personas desplazadas internamente. Esto es, frente a la falsa creencia de que las personas africanas van a Europa, realmente la gran mayoría de las migraciones son intraafricanas dentro del propio continente africano. Y eso es, en especial, la mayor parte de la migración forzada es, o sea, por sobre todo esto pasa mucho en el África Occidental. Y realmente solo un 10% de las personas migrantes y refugiadas que provienen de África se dirigen hacia Europa. Entonces, bueno, según el ACNUR, en 2022 los países del África subsahariana, que hay que hablar bien, acogían a 1 de cada 5 de todas las personas refugiadas del mundo. Esto es para que, bueno, son países que han dado acogida a una gran cantidad de personas desplazadas forzosamente del África Oriental, el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos. Y ya sabemos que además son países y regiones donde hay pues, una inestabilidad política y social, que es lo que hablamos un poco aquí hoy. Pero a pesar de estos desafíos, estos estados están acogiendo pues, a la gran mayoría de las personas refugiadas del planeta y están ofreciendo asilo. Y mientras tanto en Europa pues estamos siendo testigos, ¿no?, de que el auge de todas las políticas xenófobas y racistas de extrema derecha están construyendo una narrativa muy securitaria que criminaliza a las personas migrantes y africanas que se cruzan la vida en el mar Mediterráneo y bueno, intentando convencer como que los números son inasumibles y que hay un supuesto efecto llamada, cuando realmente, para ofrecerles un dato, pues solo el 21% del total de las personas que han pedido asilo en la Unión Europea el año pasado provenían de países africanos. Estos son solo 180.000 personas, o sea, es un 0,5% del total de las personas desplazadas forzosamente que provienen de África, para que se hagan una idea que los números no son como nos pintan. Entonces, bueno, estas cifras se las contaba un poco para comprender que si bien es cierto que África tiene una gran concentración de conflictos abiertos y hay pues, una inestabilidad pues, por todas estas revoluciones que están sucediendo, también confluyen efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental, pero no son tantas las personas que están abandonando el continente hacia Europa, ¿no? Esa es la primera idea de la que me gustaría partir. Y pues ahora me gustaría pues, continuar mi exposición pues, para hablar un poco y reflexionar con ustedes cuáles son las consecuencias de este creciente polverín de golpes de Estado, ¿no?, todo esto que está sucediendo y que al final pues, de una manera o de otra están degradando las democracias o los intentos de democracia en el continente africano y también pues, voy a reflexionar sobre un poco el rol que juega la Unión Europea en todo esto, ¿no?
Entonces, ya han explicado los compañeros en profundidad toda la situación que está aconteciendo, sobre todo desde 2020, que ha habido, pues yo tenía aquí apuntado, 10 golpes de Estado, o por lo menos intentos donde pues, juntas militares han tomado el poder, y de alguna manera o de otra, pues por lo que decían los compañeros, yo concluyo que es un poco para poner fin a gobiernos que son incapaces de poner una solución a todos los retos que asolan la región, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a reflexionar sobre cómo afecta o cómo podría afectar toda esta inestabilidad política y social en el desplazamiento forzado, y también qué otros factores podemos considerar, ¿no? Para este desplazamiento. ¿Son los conflictos y la violencia, o hay algo más? Y también, pues finalmente, concluir cómo podemos proteger mejor a las personas desplazadas y refugiadas pues, de este continente, o por lo menos intentarlo. Entonces, bueno, es evidente que la violencia y los conflictos al final provocan desplazamiento, y normalmente es a los países vecinos, que son los que pues, ya estaban de por sí empobrecidos, y encima con los efectos del cambio climático pues, hay situaciones como el Chad, que ahora, desde en abril de 2023, hubo como el estallido de la violencia en Nuevo Sudán. Entonces ahora Chad, por ejemplo, acoge a casi 500.000 personas refugiadas de Sudán. En Mali ahora también hay muchos refugiados de Burkina Faso, y un poco la situación parecida es en Níger, que es un país originariamente de tránsito, y hay pues 700.000 personas desplazadas por la fuerza solo en el país. Entonces, bueno, sí que hay un factor clave que puede estar contribuyendo también, no solo a la violencia, que es el cambio climático y la degradación medioambiental, entendida como que los modelos de desarrollo extractivos que han llevado a cabo todas las potencias occidentales en los últimos años, que han expoliado los recursos naturales de los países africanos, sobre todo con megaproyectos incluso de energías renovables, ¿no? Al final están obligando a muchas personas a abandonar sus hogares. Para hacerles un poco de algunas cifras de este fenómeno, en CEAR, por ejemplo, hablamos de desplazamiento forzado por motivos del cambio climático y la degradación medioambiental, que no es solo los efectos del clima, sino algo más allá, que tiene que ver con el expolio de recursos. Entonces, de media, en la última década ha habido unas 23 millones de personas que se han visto desplazadas cada año a huir de sus hogares. Normalmente son desplazamientos internos por estos motivos. Y estas cifras no dejan de aumentar, y se habla de que en 2050 habrá como unas 200 millones de personas solo por estos motivos. En el África subsahariana, pues el año pasado hubo 7,4 millones de desplazamientos por motivos relacionados con el clima y los desastres. Un ejemplo para que comprenda un poco cómo se interrelacionan los factores es el caso de Somalia. La peor sequía de los últimos años del Cuerno de África, desde hace 40 años, ha hecho que en Somalia confluya un poco la situación de conflicto, y aquí con esta situación de una grandísima sequía que ha provocado muchos desplazamientos. Luego hay casos que ya tienen que ver más con la degradación medioambiental, y seguro que todos ustedes han visto ahora en la televisión y en los medios que están llegando muchas personas a Canarias procedentes de Senegal y del África Occidental. Pues la cuestión de Senegal, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con el expolio de recursos y el agotamiento de los recursos de la pesca tradicional. Claro, entonces hay como 1,7 millones de personas en la región del África Occidental que dependen de la pesca tradicional, y desde los últimos años, pues bueno, la Unión Europea, con diversos acuerdos, y muchos otros países con megabarcos, están llevándose todo el pescado. Entonces pues no dejan otra alternativa a muchas personas que desplazarse. Y bueno, en la zona del Sahel, que es lo que estábamos comentando un poco, pues la temperatura está subiendo 1,5 veces más rápido que en otras partes del mundo. Y esto significa que, pues claro, la lucha por los recursos y las materias primas al final se exacerba, porque si cada vez es más complicado acceder a los mismos, si cada vez hay más sequías, más inundaciones, al final los grupos armados que estaban en conflicto y toda Francia peleándose con todos, pues va a provocar cada vez más. Y solo una reflexión para que se haga una idea y para que reflexionemos conjuntamente, si no, luego igual podemos abrir el debate, pero por ejemplo la transición ecológica que estamos llevando a cabo, sobre todo, bueno, se habla mucho de que hay que llevar a África recursos, ¿no? Se habla mucho otra vez del paternalismo de nuevo, recursos para que se digitalicen y para que haya energías renovables y que así no transiten de manera con las fósiles, ¿no? Pero claro, al final, las baterías de nuestros móviles y todas las tecnologías de las renovables, todos esos megaproyectos se hacen a expensas de las tierras y los recursos de estos países. Y un ejemplo clarísimo que provoca precisamente conflictos, todo el tema de la República Democrática del Congo. Seguro que ustedes han oído hablar del coltán. La minería del coltán y todo el cobalto es necesario para todas las baterías. Entonces al final, pues eso, como que las naciones de los países occidentales se están esforzando por
dejar a nuestros países o sea, como el que podamos desarrollarnos de forma verde, pero a expensas de qué, de nuevo empobrecer a países que son los que están menos preparados por el momento para responder a los efectos adversos del cambio climático. Y frente a todo ello, pues desafortunadamente, o sea, desde CEAS promulgamos porque haya soluciones para proteger mejor a las personas refugiadas. Una de esas soluciones, pues al final es el reasentamiento, pero desgraciadamente la Unión Europea, en lugar de ofrecer vías legales seguras y de añadir cuotas de reasentamiento para que las personas refugiadas que están en zonas como el Chad, acogiendo todos los ONGs y eso, puedan pues, tener acceso a soluciones duraderas y vivir en paz y dignidad, pues no nos ofrecen nada. Y de hecho, esto de los procesos de reasentamiento, el año pasado solo fue el 1% total de las necesidades que pedía la ACNUR para los países africanos en concreto. Y cada vez son más los obstáculos que se ponen a las personas para desplazarse y las personas de verdad, las pocas personas que al final se juegan la vida porque no les queda otro remedio para llegar a Europa. Y entre otros, un ejemplo muy claro, recientemente nos ha preocupado muchísimo que el gobierno de España pues, ha impuesto un visado de tránsito aeroportuario a las personas procedentes de Burkina Faso. Esto es una práctica muy nociva que llevan a cabo algunos países, y en concreto España, pero también otros países de la Unión Europea, que claro, los visados es una vía legal y segura para que las personas no tengan que cruzar vías peligrosas. Entonces, si tú impones un visado de tránsito aeroportuario, significa que las personas de Burkina Faso que están desplazadas, que aquí tienen un reconocimiento de la protección internacional y el refugio del 95%. O sea, cuando llega alguien de Burkina Faso, prácticamente se le va a conceder el estatuto de refugiado. Pues ahora estas personas ya no pueden acceder por avión, como lo van a hacer. Y luego sí que quería hablarles un poco en este contexto de la deriva de las políticas migratorias de la Unión Europea en estos últimos años. No sé si han oído ustedes hablar de una cosa que se llama el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero es un intento de reformar las políticas migratorias y de asilo que llevan intentando conseguirlo y ponerse de acuerdo todos los países de la Unión Europea desde hace casi 8 años, aunque esto pues, ya en vigor mucho tiempo. Y la imposibilidad de ponerse de acuerdo ha derivado en que el único consenso posible entre los Estados miembros sea impedir que las personas lleguen, porque así no se tienen que responsabilizar de las mismas ni garantizar sus derechos. En esta línea también quería comentar un tema que nos preocupa muchísimo desde CEAR y que tiene muchísimo que ver con el neocolonialismo y con otras prácticas que también se están llevando a cabo, ya no solo de expolio de materias primas, sino que la Unión Europea, desde los últimos años, y muchos estados de la Unión Europea, están firmando acuerdos para externalizar el control migratorio y el control de las fronteras a terceros países que en ocasiones no respetan los derechos humanos. Ejemplo, bueno, Libia, Túnez, Marruecos. Sí, esto lo hemos visto clarísimamente pues, con lo que pasa en Ceuta y Melilla, pero esta externalización de las fronteras lleva a intentar levantar muros invisibles en el desierto del Sáhara y se lleva a países como Níger incluso. Eso es lo que voy a intentar, pues como un ejemplo, contarles un poco. Cuando hablamos de externalización de las fronteras, lo que nos preocupa verdaderamente es que lo que hace la Unión Europea es que otorga millones de euros normalmente de fondos que se deberían destinar a ayuda al desarrollo. Antes se hablaba del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, ahora se llama el instrumento principal NDICI. Pero bueno, son fondos que deberían destinarse pues, a objetivos de erradicación de la pobreza y de soluciones duraderas y construcción de infraestructuras, y se están destinando a que los países como Níger, Túnez, Libia, Marruecos ejerzan de gendarmes de la Europa fortaleza. Entonces, bueno, también hemos visto cómo la presencia de Frontex en el mar Mediterráneo ha aumentado. Esto también es consecuencia de este enfoque de contención migratoria. Y en el caso de Níger, pues es curioso porque, bueno, es un socio estratégico para la Unión Europea, en el caso de las migraciones porque es un país de tránsito. Lo que pasa que en Níger, como en todos los países, la mayoría de países del continente africano, las migraciones son algo estructural y estacional. Entonces, lo que hizo la Unión Europea hace unos años es intentar influir y, de hecho, se aprobó una ley para criminalizar a lo que han llamado tráfico de personas migrantes. En Níger había muchas personas que se dedicaban a trasladar a personas migrantes de una zona a otra, pues por estos movimientos estacionales, ¿no? Entonces se impuso esta criminalización de este trabajo que dan muchas personas sin ofrecer alternativas.
Y al mismo tiempo, por ejemplo, hay muchos proyectos que colaboran con la Organización Internacional de las Migraciones y están en Agadez y en la frontera con Argelia. Entonces allí pues llegan muchas personas expulsadas desde Argelia y muchas personas que cruzan el desierto en condiciones horribles de rutas migratorias que han durado en muchas ocasiones años, y llegan ahí y se encuentran que les dicen que para acceder al asilo humanitario tienen que acogerse al retorno voluntario. Entonces aquí pues cabe preguntarse, ¿no?, esos retornos voluntarios, que además, o sea, de las 18.000 personas que llegaron a esa frontera en 2019, 17.000 fueron retornadas voluntariamente a sus países de origen. No sé yo la voluntariedad. Y por último sí que quiero mencionar las consecuencias de acuerdos como el reciente que se ha firmado con Túnez, de la Unión Europea. Se pretende entregar 1.000 millones de euros para que Túnez frene los flujos migratorios. Esto es un poco es para frenar las salidas hacia Italia, que hemos visto cómo han llegado a Lampedusa muchas personas de aquí, ¿no? Pero claro, se pretende impedir las llegadas desde un país que precisamente ha generado el éxodo, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto que a principios de este año especialmente en Túnez se ha llevado a cabo mucha violencia y represión por motivos raciales contra las personas migrantes, sobre todo y desplazadas del África subsahariana. Y asimismo es bien conocido que Túnez lleva a cabo expulsiones a miles de personas hacia Libia. Y entonces pues esto es súper preocupante, y a pesar de, pues bueno, entonces finalmente, como conclusión de todo esto, desde CEAR abogamos porque si quieren evitar las muertes en el mar Mediterráneo, si quieren asegurar que se haga una gestión de las migraciones adecuadas, no es, o sea, es contraproducente una contención migratoria, porque solo se pone en mayor peligro a las personas. Al final se tienen que dejar en manos de traficantes y incluso ser objeto de explotación y arriesgar su vida en viajes muy peligrosos. Entonces la solución es abrir más vías legales seguras. Algunas vías legales seguras, pues por ejemplo sería que el Distrito de Melilla, bueno, y en cualquier otro lugar se pudiese pedir asilo en las embajadas. Eso es lo prevé la ley de asilo en el artículo 38. Otra solución sería facilitar las reagrupaciones familiares. Otra solución sería ampliar las cuotas de reasentamiento desde países como Líbano, por ejemplo, que acogen muchas personas sirias, desde países como Túnez, desde el Chad, desde Mali, y también pues, todo el tema de flexibilizar las políticas de visados humanitarios que se han llamado para el tema de las migraciones por motivos climáticos. Y en definitiva también quería concluir y dejar esta reflexión de que es necesario, por lo menos si lo vemos desde CEAR, combatir los discursos de odio y xenófobos y racistas, y reconocer las migraciones como un fenómeno estructural que además en África tiene una naturaleza intraafricana que no es lo que la gente cree, y para abordarlo en toda su complejidad, porque esto es una necesidad, es una oportunidad, y hay retos como la justicia climática que también deben ser abordados. Y yo creo que eso, que los líderes europeos tienen una gran responsabilidad en este tema, y para la construcción de la paz y de soluciones a esas sociedades democráticas e inclusivas en el continente africano, pero también en Europa, ¿no?, de nuestras propias sociedades. Y creo que los estados de la Unión Europea podrían empezar haciendo todo esto por respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y en concreto el derecho de asilo, que es lo que pedimos desde aquí. De coloquio, preguntas, reflexiones, vale, cortas. José Antonio, quizás, ¿no? ¿Quién más? ¿Está bien? Rosa. Rosa. No, muy bien. Lourdes. Bueno, pues vamos en todas estas tres... perdona. Rosa. No te he visto. Rosa. Rosa. Bueno, y luego si acaso hacemos otra ronda. Bueno, José Antonio. Vale. Yo quería preguntar sobre la primavera. ¿Cómo encaja el movimiento de todos estos países y cómo se revolucionó para que fuera una cadena y lograra impactar en Túnez, en Libia, en Egipto, en Siria, si fuera es decir, qué factor hubo en común para, o cómo se preparó, hacía no sé cómo sería el fondo de la cuestión, para que aquello fuera una carrera impresionante. Estamos ya las consecuencias que tiene en Siria, por ejemplo. Siria, Libia, sí, se pudiera apuntar, porque me puedo olvidar.
Ya. Primavera. Bueno, yo creo que en vez de contestar una por una, Sí. 4 y luego... Vale. Entonces, Rosa. Sí. No, yo quería que nos informaran sobre la presencia de China en África ahora. Lourdes. Lourdes, bueno, una petición a ASEAN. Me parece importantísimo lo que has contado aquí, pero importantísimo que lo conozca todo el mundo. Entonces imagino que lo intentáis y que los medios de comunicación cuentan lo que quieren contar, pero que hagáis especial hincapié en que todo esto se conozca por todo el mundo, porque hay mil noticias bestiales. Eso sí que os lo pido. Y luego la pregunta es, parece que se están formando como dos bloques en la zona del Sahel. La parte que sigue siendo francófona y han unido a la francofonía, y la parte que se está revelando contra esta situación de dominio de Francia. Esta situación de los dos bloques, ¿qué pensáis que puede pasar? ¿Cómo puede evolucionar? Y Rosa. Bueno, según has explicado, las migraciones se producen interiores en una gran mayoría, ¿no? Y luego, bueno, pues los que van llegando a Europa o a otros países. Entonces, me gustaría saber, bueno, es por el cambio climático, es por la falta de medios, porque les esquilmamos los peces y todo eso. Y yo entiendo que a lo mejor deberían de llegar gente de mediana edad y no niños. ¿Cómo se explica que lleguen menores? Bueno, pues adelante entonces, como por el orden que queráis. ¿Empiezas tú? Sí. No pasa nada. Bueno, primavera árabe, que tiene una mala etiqueta, porque en realidad es primavera norteafricana. Realmente se le ha dado esta etiqueta en los medios. Se suponía que ese movimiento se iba a extender por los países del oeste de Asia, ha llamado Oriente Próximo, pero que realmente se quedó en el norte de África, básicamente, lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? Bueno, ha habido aquí muchas teorías, pero la que me parece quizás más seria es que fue un movimiento iniciado, obviamente, por Estados Unidos, para impedir que China tuviera acuerdos importantes con esas regiones para la obtención de petróleo. Básicamente porque China es muy deficitaria de petróleo, lo sabemos, y entonces parece que los gobiernos autoritarios, que eran gobiernos dictatoriales, no voy a decir que no, que estaban en esa región, estaban muy dispuestos a abrirse comercialmente a China y a tener acuerdos con China. Y entonces, bueno, pues ha habido esta serie de movimientos. Particularmente se utilizó Facebook. Parece que se utilizó Facebook, se crearon grupúsculos. Toda esta información no está desclasificada, con lo cual estoy hablando de oídas, de lo que dicen los activistas, y no puedo dar datos reales, ¿no? Pero parece ser que fue una ingeniería a través de las redes sociales. Hay que saber que, no sé si lo sabrán, pero el principal accionista de Facebook es la CIA. Es el principal accionista de Facebook, y el motivo por el cual esa red social creció tanto. Hicieron una gran inversión en ella, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales tienen la parte positiva de que te dan información alternativa y te puedes informar con la gente de una manera que no podías antes, porque toda la información estaba copada por los grandes medios, pero pues también tienen la posibilidad de ser manipuladas, y lo hemos visto con las fake news, lo hemos visto con muchas cosas, ¿no? Entonces hay quien cree que ha sido esa operación de ingeniería por parte de Estados Unidos para imponer gobiernos más cercanos a Europa que a China. Con lo cual conecto con lo de China. China lleva mucho tiempo en África, no es algo nuevo, eso se nos intenta hacer creer que es algo nuevo. Lo primero que hay que saber es que ni China ni Rusia colonizaron ni un palmo de África ni esclavizaron a africanos. A lo mejor algún ruso a nivel particular, estoy ahí no entro, pero Rusia, desde luego, y es una cosa que cuando la comentas llama la atención, porque la mayoría de los países europeos participaron masivamente en el esclavismo particularmente, y también en la invasión colonial, pero Rusia no participó en esto. ¿Habrá quien diga que los rusos son mejores? No, yo no digo que sean mejores ni nada. Ellos tenían su colonialismo interno en Siberia y en las zonas del centro de Asia, tenían sus historias ahí, estaban muy ocupados con eso y no estaban muy interesados en otros continentes, ¿no? Y China tampoco. Es decir, China no... Vamos, que no nos ha hecho ningún mal históricamente a los pueblos africanos y afrodescendientes. Así de claro, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Y lo siguiente que podemos decir es que desde que China pues, ha querido expandirse económicamente
por África y tener una cierta influencia en África, pues han surgido todo tipo de especulaciones sobre los intereses de China, que si China iba a ser la nueva potencia neocolonial, que si China esto, que si China lo otro. Pues no. De hecho, incluso hasta recientemente perdonó la deuda de la inmensa mayoría de los países africanos, con lo cual, esa que se llamaba la trampa china, porque se decía que iba a haber una trampa ahí. Bueno, a mí me parece que está bastante claro que los países europeos están perdiendo influencia en el continente africano por la expansión china allí, y empezaron a lanzar toda serie de propaganda contra China, que no estoy diciendo que sean hermanitas de la caridad, como se dice popularmente en China, van a su interés, pero no cabe ninguna duda de que los acuerdos comerciales que se han tenido con China han sido muchísimo más beneficiosos que los que se han tenido con países europeos. Sigue ganando China, quiere decir, porque China lleva la iniciativa y se lleva el 70-30, se lleva el 60-40, pero es que Europa se llevaba el 95-5%, y porcentajes así, en la explotación de materias primas, en las infraestructuras, en todo. Entonces, pues es más beneficioso tratar con China, qué duda cabe. Eso no quiere decir que los países africanos se tengan que entregar a ninguna potencia extranjera. Y termino con todas las preguntas y sí. Y luego, también hay que saber que yo soy profesor de historia en la universidad, y además yo doy historia global, no eurocéntrica, entonces doy historia de China, y hay que saber que China, salvo en sus regiones más próximas, nunca ha tenido ínfulas coloniales. Es un país que históricamente ha estado muy replegado en sí mismo, y el concepto colonialismo no casa con su historia. Salvo, vamos a hablar del Tíbet, podemos hablar un poco del norte de Vietnam, podemos hablar de algunos ejemplos cercanos alrededor de China, pero China no ha tenido nunca esta intención de expandirse, pudiendo hacerlo, porque en el siglo XVI lo pudo hacer, lo pudo hacer perfectamente, pudo haber invadido América, pero no quisieron. Entonces, bueno, que es otra mentalidad, es otra civilización que funciona de otra manera, y esos miedos son más bien como el refrán popular dice: siempre cree el ladrón que todo es de su condición, ¿no? Entonces, bueno, y luego los bloques en el Sahel, bueno, hay países que están muy controlados por Europa, siguen estando muy controlados por Europa, particularmente ahora mismo Senegal y Costa de Marfil, son países controladísimos por Francia, y por más que se ha intentado, ha habido revoluciones populares, pero no se ha podido. No sé a dónde puede llevar esto, A nosotros como historiadores nos dicen: no hables del futuro, que no eres un oráculo, es decir, tú eres historiador, tienes que hablar del pasado, ¿no? No sé qué puede pasar, se puede enquistar la situación, puede haber dos regiones, una en la que la francofonía se mantenga fuerte y otra en la que la francofonía caiga, o esto de las revoluciones del Sahel puede convertirse en un efecto dominó que haga caer a estos otros países, bueno, lo que son los regímenes neocoloniales en estos otros países. Y luego se ha hablado de la infancia que llega a África, bueno, el que llega de África. A ver, el continente africano es el que más población joven tiene del mundo. Ahora mismo es el continente con más población joven. Ha habido un crecimiento exponencial de la población recientemente, que era el que le tocaba al continente africano, que nadie se lleve las manos a la cabeza. A Europa le tocó en el siglo XIX, y a África le toca ahora, y más adelante le tocará a otro continente, ¿no? Los crecimientos demográficos, los que hemos estudiado geografía humana, tienen que ver con momentos históricos en los que hay un crecimiento de los recursos y hay un crecimiento de la sanidad, hay una mejora de la sanidad, pero cuando los países alcanzan unos niveles de vida, vamos a decir, estándares altos, se baja la natalidad. Baja la natalidad, y bajará en el continente africano. Cuando el continente africano alcance esos niveles, la natalidad también bajará. O sea, no hay que aquí rasgarse la vestidura y asustarse de nada, porque ha pasado con Europa, y los países europeos ahora tienen hasta crecimiento negativo, ¿no? Con lo cual, viene bien que venga juventud también, ¿no? Viene muy bien. Nosotros los panafricanistas, yo me considero panafricanista, tampoco nos gusta que la juventud se tenga que ir del continente africano a la fuerza. No nos gusta esto. Quiero decir que tampoco estamos aquí diciendo: venga, que se vaya todo el mundo. No queremos esto, no lo queremos, estamos en contra de ello. Pero lo que no puede ser es que unos tengan pasaportes fuertes, es decir, un ciudadano español, una ciudadana española puede ir solo le falten 5 países que no puede pisar sin visado, y los países africanos al revés, solo tienen 5 países a los que pueden ir sin visado, ¿no? Es decir, ahí hay una injusticia también en la política de visados, hay un apartheid diplomático, hay una serie de cuestiones que están ahí. Pero bueno, que venga población joven es lo normal, porque lo que hay en África es sobre todo población joven, es lo que más hay, es lo que abunda, la población joven. De hecho, los 3 países del Sahel que se han
constituido en una asociación, es decir, Níger, Burkina Faso y Malí, ha instaurado que ahora todo el que quiere entrar en esos países tiene que tener visas, independientemente de donde sea, porque ya está bien. O sea, unos paseándose por el mundo como le da la gana y otros que no pueden entrar. Por otra parte, la población joven. La población joven, aquí existe como una especie de mantra, que es que los africanos paren como conejos. Entonces, claro, todos esos africanos jóvenes van a venir a Europa, pero que no es verdad, como acaba de decir aquí la compañera, que las migraciones tienen un tempo. O sea, las migraciones van mucho más hacia los países limítrofes que hacia aventuras. Sí. Pero además, cuando vemos las cifras, el otro día el primer ministro de Burkina Faso en la ONU dio cifras muy concretas. Por ejemplo, Alemania tiene 83 millones de habitantes y tiene 347.000 kilómetros cuadrados, o sea, una densidad bastante importante. En cambio, el Congo, que tiene 95 millones de habitantes, tiene 2.345.000 kilómetros cuadrados. O sea, la falacia esa que nos venden siempre de que es que en África la densidad poblacional es muy fuerte, es mentira. No es verdad. Si quieren, les leo más. Gabón tiene 2,5 millones, con 267.000 kilómetros cuadrados. En cambio, Bélgica tiene 30.000 kilómetros cuadrados con 11 millones de habitantes. Entonces nos están aquí asustando que no, que vienen los negros, que vienen los inmigrantes, que vienen, que nos van a invadir. Que no es verdad. Pero que hay otro tema. Que si vienen los niños, que si vienen las mujeres, que si vienen... Pero es que es un sinvivir. ¿Por qué en lugar de cooperación al desarrollo no establecemos que empresa que se instala en un país, si tiene beneficios, que invierte algo en el país? Pero no, aquí las normas, los acuerdos con Francia, por ejemplo, es que las empresas tienen el derecho de repatriar todo su capital. Quiere decir que hacen negocio, pero no dejan nada. Entonces, la pobreza es como si cayera del cielo. Bueno, es pobre como nieva o como que llueve. No, señor. Aquí, mi opinión sería que dejemos la cooperación al desarrollo, que lleva 60 años y no tiene resultados visibles, porque todos estos países siguen siendo pobres, que no son pobres, son empobrecidos. Pero es que si tuviéramos mecanismos para que las empresas, en lugar de llevarse todo su capital, todas sus ganancias, invirtieran algo en los países, si pudiéramos conseguir que pagaran impuestos, otro gallo nos cantaría. Pero es que aquí las empresas europeas, por acuerdos secretos de los gobiernos, pues mira, campan por sus anchas, no pagan nada, ganan dinero, y luego dicen, es que estos países son muy pobres. No, si aplicáramos las mismas normas que aplicamos en Europa, sería otra cosa. Entonces todo es un poco mentira. O sea, nos cuentan las cosas como les interesa a ellos. La cuestión es de que desde el principio ya dicen,
es que estos negros son muy desordenados. Claro, ¿qué va a ser de ellos si no estamos nosotros? Estamos en una burbuja. Sí, pero bueno. Muy bien, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, a la compañera Rosa también, las dos Rosas, ¿no? Rosa y Rosa. Creo que sí. O esa otra Rosa. Bueno, Lourdes, eso. A Lourdes. Las dos Rosas están. Eso, las dos Rosas. Que a Lourdes, muchas gracias por tus palabras y desde CEAS hacemos una labor de sensibilización y en concreto sobre el tema de externalización de fronteras y cooperación condicionada al control migratorio y eso. Durante varios años hemos tenido un proyecto muy guay que ahora se acabó la financiación, pero lo hacemos de otra manera, que se llamaba el Observatorio del Derecho al Asilo, las Migraciones Forzadas y las Fronteras. Entonces hemos hecho proyectos de investigación de cómo se condiciona la cooperación al desarrollo en Mauritania, Senegal, Argelia, Marruecos, en muchos países. Y de alguna manera trabajamos mucho con informes y luego también con campañas, un poco para concienciar, y además con nuestro informe anual, que es como el proyecto más gordo que tenemos cada año. Siempre hacemos como un análisis de los principales conflictos, todos estos datos que hemos contado, pero sí que tenemos una labor potente, aunque lo que más nos dedicamos es a la acogida, pero sí que en este sentido lo trabajamos y bueno, habrá que seguir haciéndolo. Y luego para Rosa, pues muchas gracias por tu pregunta. El tema de la infancia, pues lo han respondido un poco con la juventud, pero yo sí que quería añadir... Ya, es que yo no me refiero a la juventud. Ya, lo sé. Yo he dicho menores. Sí, a menores. Por eso, bueno, pues la principal respuesta sobre la juventud, o sea, sobre la infancia es que para mí es un drama, por ejemplo, y para todas las que trabajamos en este mundo, o sea, en este ámbito de las migraciones y el asilo, ver cómo hay menores que se juegan la vida de esa manera y que pierden la vida. Hay muchísimas muertes intentando cruzar fronteras también. Entonces, igual que de Ucrania y otros conflictos también huyen menores, es cierto que para el continente africano llegan menos, pero sí que quería pues comentar un tema que pasa mucho con los menores. Ahora en Canarias hay muchos, ¿no? Pero un problema gravísimo es que en España hay se llaman pruebas de determinación de la edad y los parámetros están basados en niños y niñas blancos, europeos. Entonces, pues en muchas ocasiones se vulneran los derechos de esta infancia porque no se les determina como menores sino como mayores. Se les meten en centros que son de mayores y se vulneran sus derechos. Y además estos niños o niñas que llegan pues de esta manera, sobre todo con vías irregulares, al final han pasado muchísimos años, que han hecho unos viajes por muchos países, que en ocasiones a lo mejor salieron con un motivo que era pues ofrecer una vida mejor y más las remesas que envían las personas migrantes son muy importantes para el propio desarrollo de los países al final. Y es un capital fundamental para las sociedades también, sobre todo en América Latina, pero también en el continente africano. Son los compañeros que sabrán mejor, pero esta infancia, ¿no? Al final cruza esas fronteras y les sucede una serie de vulneraciones de derechos que agravan las causas por las que huían y a lo mejor salieron simplemente de Guinea Ecuatorial por unos motivos que se fueron agravando por el camino, ¿no? Pero en general solemos hablar de flujos mixtos, o sea, al final decías, ¿está relacionado por el cambio climático? ¿Son por conflictos? A veces son mixtos, o sea, hay personas que a lo mejor salieron por un motivo que eran de condiciones socioeconómicas y buscando condiciones de vida mejor y para dar una oportunidad también a sus comunidades en su país de origen y que luego se encontraron con violencias en países de tránsito, por ejemplo, pasar por Libia, pasar por Argelia, pasar por Túnez, pasar por Marruecos, son víctimas de abusos brutales. Son expulsados a otros países y al final pasan tantos años en ese tránsito que les complica, que llegan y muchas veces de las abogadas tienen que analizar por dónde han pasado y qué les ha sucedido, porque también para que no se les pueda devolver a otros países que no son en su país de origen, porque ahora estamos viendo con muchísima preocupación cómo con las políticas europeas nuevas, las nuevas leyes que se quieren hacer, se pretende como considerar algunos países de tránsito que son seguros y entonces así se podría devolver a alguien, un ciudadano que ha pasado por Marruecos, si España lo considera seguro, se le podría devolver a Marruecos simplemente porque es un país de tránsito. Italia tiene mucho interés en devolver a personas que pasan por Túnez a Túnez para desentenderse, pero claro, igual esa persona ha sufrido vulneraciones de derechos en Túnez, aunque no sea su país de origen. Entonces, bueno, a tu pregunta, son flujos mixtos y es difícil. Pero desde mi punto de vista, aquí llegan y se siguen vulnerando sus derechos, porque los internan en un sitio hasta los 18 años y a los 18 años el campo está libre.
¿Y qué pasa? Es una hipocresía, vamos, total. Reciben ayudas, ¿qué hacen? O sea, es que no lo entiendo. Aquí me gustaría añadir un tema que es importante, y es que también hay una narrativa de la irresponsabilidad de los padres africanos. Esta narrativa existe. Es una narrativa que incluso, no digo que sea tu caso, pero es algo que está encima de la mesa. Yo estoy juzgando por... Claro, es una narrativa que está encima de la mesa. Lo primero que hay que saber es que menores de 14 años que viajen solos hay muy pocos, o sea, es un porcentaje muy bajo. Suelen ser sobre esas edades. Yo recuerdo, yo tengo 53 años, yo recuerdo aquí las películas de Joselito. Joselito viajaba solo por España con 12, 13 años y nadie le extrañaba, porque era otra sociedad diferente, en la que las cosas se veían de otra manera. Quien tenga cierta edad sabrá que en el campo en España se trabajaba, a los 10 años, 12 años se trabajaba, las criadas, las llamadas criadas, que estaban prácticamente esclavizadas, pues trabajaban a esas edades. Era una sociedad pues más rural, con ese tipo de conceptos. Entonces, el concepto africano de sociedad es que todo el mundo cuida de los niños. No es el concepto de familia nuclear que tenemos aquí, de que el papá, la mamá, tal. Entonces es un concepto en el que todo el mundo en el pueblo va a cuidar de tus hijos. Tu hijo puede dormir en la casa de cualquiera, que se supone que no hay peligro. Luego pasan cosas, claro que sí. Luego también hay que saber que esos tránsitos, la gente no tiene una noción, la mayoría de las personas no tienen una noción de la peligrosidad que tienen. ¿De acuerdo? Entonces muchas personas no saben lo peligroso que es el viaje y lo penoso que es. Y luego muchos de estos niños realmente se han escapado de sus casas, se han ido de sus casas, y no como se ha venido diciendo en muchos casos porque sufren maltrato, etcétera, no, sino porque creen que ya tienen edad para colaborar en la economía familiar. Entonces te encuentran muchos chavales de 14, 15, 16 años que se largan sin que sus padres lo sepan. Y es un drama para las familias, porque el chaval se ha ido porque alguien le ha contado de que en Europa se vive muy bien y van a ganar mucho dinero. Hay que saber que también el principal factor, lo que llaman el efecto llamada que es de risa o para llorar, ¿no? El principal factor por el cual las personas vienen no solamente tenemos que tener en cuenta el factor por el que salen, sino el factor por el que las personas vienen es porque hay un sistema financiero internacional injusto que hace que algunas monedas valgan mucho más que otras monedas. Entonces el euro es una moneda muy fuerte, el dólar es una moneda muy fuerte, y eso lo deciden en las agencias Moody's, en las agencias, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona, si puede apartar 50 euros al mes y mandarlos al país de origen, se multiplica por 5. Ese es uno de los principales factores. Tenemos que hablar también de la estructura financiera internacional que hace que algunas personas sepan que van a vivir mal, pero a poco que puedan reunir y enviar, va a ser rentable la operación y va a valer la pena porque van a poder mantener una familia. Entonces, ha habido muchos chavales de 14, 15, 16 años, sobre todo chicos, porque vienen mucho más chicos de esas edades del continente africano, que a poco que han podido enviar a sus países, les ha salido bien. Con lo cual, unos y otros hablan y dicen, oye, mira, este se fue con 16 años y mira, está manteniendo su familia aquí, ¿no? Pero es por este sistema, ¿eh? A lo mejor está viviendo en el ejido, en una chabola, en una infravivienda, pero si a poco que está reuniendo 50 euritos al mes o lo que sea, lo está enviando a su casa, es un dineral ahí por el sistema financiero internacional. El estrecho de Gibraltar y la frontera entre México y Estados Unidos son las fronteras del mundo con mayor diferencia en el valor de las monedas. Mayor diferencia, es decir, el dólar comparado con el peso mexicano se puede comparar el valor que tiene a igual trabajo, y lo que es el euro comparado con las monedas africanas pues no se puede comparar. Y eso sí que es uno de los principales factores de injusticia internacional de la que nunca se habla. Hay otro tema, cuando hablas de menores, es que obviamos muchas veces que es dramático, y de esas cosas no se quieren hablar. Una mujer que parte de cualquier país africano, Costa de Marfil, Camerún, hasta llegar aquí, puede pasar 5 o 6 años. Con violaciones, vejaciones y embarazos. Entonces, esa mujer no ha salido con un niño en brazos de su país, pero llega aquí con un niño en brazos. Entonces, eso se obvia. Se piensa que no. Como hay una autopista que sale de Camerún a Marruecos, hace ¡pum! Y ya llegan. No. Llegan con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Pero que eso no se tiene en cuenta cuando esa mujer llega con un niño de 2 años. Dicen, es que ha querido embarazarse para que sea español. Que es terrible. En fin.
Bueno, Bueno, hay cerramos que decir que Sí. en España no te dan la nacionalidad por haber nacido en España. No, ya. No te dan la nacionalidad, No, no, eso no. hay que saberlo. Hay Sí, que sí. ser de padres españoles. Aquí rige este... hay que solicitarla y esas cosas. Bueno, perdón, a ver. No, España No. y algunos, Alemania también. Bueno, que veo que ya una segunda ronda no es posible porque cerramos a las 9, tenemos una trabajadora que hay que cerrar a las 9, que tiene las llaves. Así que nos vamos a quedar con las ganas de la segunda ronda. Me recordaba lo que decía Marcos, dejadme 30 segundos. En el 92 se hizo un libro crítico con los fastos del 92. Entonces, en un capítulo, no recuerdo quién era, decía, desde Latinoamérica, ¿no? No hace falta que nos echen una mano, hace falta que nos quiten las manos de encima, ¿no? Hay un libro demoledor con la ayuda al desarrollo, por lo menos con el modelo que tenemos, que es Blanco bueno busca negro pobre. Demoledor. O sea que si podéis leerlo. Muchísimas gracias. Encantado de haber venido.